Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Thank you for joining us again. This is part 5 of the desire to experience pain. Y hoy vamos a continuar con la parte 5 del deseo de experimentar el dolor. And we had a deep dive today during the joining session on pain. Many of you are with us. Y hoy tuvimos una gran profundización en la sesión que tuvimos previamente y estuvimos conversando sobre el deseo de experimentar el dolor. Jesus is saying pain is like sexuality. This is something a miracle worker must understand. Y Jesús nos enseña que el dolor es similar a la sexualidad y que es algo que un obrador de milagros tiene que saber. And now he's going deep again, looking at seeing pain in a brother. If we actually see our brother in pain, we're making pain real. Y aún Él lo profundiza más a observar el dolor, porque si estamos percibiendo el dolor en un hermano, entonces creemos que el dolor es real. See, the power of the mind is to believe that pain's out there, that their brother's in pain, that we have pain. ¿Ves? El poder de la mente es creer que mi hermano está en dolor, que nosotros podemos experimentar dolor. There's no difference between physical pain and quote unquote emotional pain. It's all the same, unreal. No hay diferencias entre el dolor físico o emocional, los dos son igualmente irreal. So let's just ask Jesus, is pain usurping the power of God? Entonces vamos a indagar con Jesús. Jesús, el dolor es yo tratar de usurpar el poder de Dios. This is such a powerful and precious thing that's being offered by A Course in Miracles. Y esto es algo muy poderoso que nos ofrece un curso de milagros. Because even some of the best spiritual teachers just go, well, you can see that you're light, but you got to, you're going to have pain. Porque muchos de los maestros espirituales dicen, bueno, puedes experimentar dolor, pero aún eres luz. So let's just ask Jesus, is pain necessary to feel in any way, shape, or form? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si es necesario experimentar el dolor en cualquier manera o forma. This is the message of the crucifixion. Y ese es el mensaje en la crucifixión. And it was very interesting because he directed me to, I think I've spoken about it before, he directed me to the Gospel of St. Peter. Y es muy interesante porque él aún me dirigió hacia una sección en la parte de San Juan en la Biblia. And everybody's going, whoa, that's not in the Bible. Y todos dicen, wow, esto no es. No, it's discovered in the last like 200 years or something. Y fue descubierto como hace 2000 años o algo así. And it talks a lot about the resurrection more than any other gospel. Y en esa sección se habla mucho sobre la resurrección, más que otra sección de la Biblia. I'm just asking Jesus about it. Y yo solo estoy contemplando con Jesús con esto. He's not going to talk about anything that's not pertinent and directly of value, and he's pointing me back to the pain part. Y él siempre me apunta hacia algo importante y me está regresando hacia que observe lo del dolor. And there's just like one little sentence he was pointing me to in there. Y hay solo una oración al cual él me apuntó.
during the crucifixion, it's given kind of the story of the crucifixion. Durante la crucifixión había esta historia. And there's like one little sentence, like, you know, they're talking about all the things around the crucifixion. They get to one sentence on Jesus, and he was quiet as though he felt no pain. Y estaban hablando sobre la resurrección y solo había esta oración que decía que Jesús estaba tan en silencio como si el dolor no existiera. Therefore, since we can all speak to Jesus, because he told me he felt no pain, let's Y just por lo ask. tanto, si todos podemos hablarle a Jesús y como estuvimos contemplando en el dolor, That was his whole point, to see if you don't believe in the world, you don't have one shred of belief that the world's real and make it real, there's no pain. entonces si no creemos en el mundo y sabemos que el mundo no existe, por lo tanto el dolor no existe. Well, and we can just check out infinite light, see if there's any pain in infinite light. Y por supuesto podemos chequear con la luz interna para indagar a ver si el dolor de hecho es real. This is such a great subject to talk to Jesus about, as many subjects, of course. Y esto es un gran tema al cual indagar con Jesús, igual que todos los demás temas. Because the only thing he points to is called supreme happiness. Porque lo único que Él siempre nos señala es hacia nuestra felicidad suprema. He's not saying supreme happiness except a little pain. Él no nos enseña felicidad suprema, pero un poquito de dolor. You know, that's a little exception. You know, but if we hold back from having our mind fully cleared through forgiveness all the way till even forgiveness disappears, that's pain. Pero hasta que no podemos aclarar completamente la mente a través del perdón, completamente el camino del perdón, no se va a aclarar la creencia del dolor. So yes, so, and he's reminding us here how we choose to see our brother. If we choose to see our brother in pain, then that's how we're choosing to see ourselves. Entonces, Él nos está recordando a través de esta lectura, si nosotros elegimos a percibir a nuestro hermano sufrir o en dolor, es como nos percibimos a nosotros mismos. You know, to the ego, that sounds really unsympathetic. Someone says they're in pain or something. It's just, you don't make it real. Y para el ego esto parece un poco no empatético, diríamos, de percibir a nuestro hermano sin dolor, pero es en realidad llegar al punto de que el dolor no existe en absoluto. How you choose to see them and him is how you choose to and experience yourself. Y como percibas a ver a tu hermano es como te vas a percibir que te estás experimentando a ti mismo. This is a deep dive. It's so fruitful to dive into, if the slightest twitch of pain comes up, to start looking with Jesus immediately. Y esto es un fruto de una contemplación profunda, porque si estamos experimentando dolor es como estamos eligiendo experimentarnos a nosotros y a nuestros hermanos. Every stone you cast out against your brother never goes out. It merely rests in eternal suffering as a shadow in your holy mind. Cada piedra que arrojas contra tu hermano nunca sale de ti, permanece en un sufrimiento eterno como una sombra en tu mente santa, convenciéndote de que estás condenado sin duda alguna. Convincing you that you're surely damned. Convenciéndote de que estás condenado sin duda alguna. Yeah, he's saying pain is to see a brother or anyone less than they are, holy, whole, and complete. Que nos enseña que percibir dolor es percibir a nuestros hermanos carentes que no sean completos, santos y plenos.
pain is simply the means by which you attempt to deny who you are. El dolor es simplemente el medio por el cual intentas negar quién eres. Okay, we might as well just ask them so we can all hear. Jesus, is pain a means I use to deny who I am? Okay, Entonces vamos a indagar profundamente con él. El dolor es el intento de negar quién soy. might as well hear it from the one who knows. Y por lo menos podemos escucharlo de aquel que conoce. See, the ego doesn't want to look at that directly. ¿Ves? El ego no quiere ver esto directamente. You know, Jesus has no problem looking at that directly. Y Jesús no tiene ningún problema en mirarlo directamente. That's what he's teaching us to do. Look, I have transcended this world. I looked at everything, and so can you because you're the same as me. Y Él nos enseña, mira, yo miré a todo y tú no eres diferente que yo, así que puedes mirarlo todo específicamente conmigo. He never says he can do something we can't do. Él nunca nos enseña que podemos hacer algo que Él no pueda hacer. We just think he can do something we can't do. So he uses even that. Y aún creemos que no podemos ser igual que Él y Él usa eso. You would rather be in pain than rejoice in who you are. Preferirías sufrir dolor que regocijarte en quién eres. Okay, Jesus. Let's go in and ask him, Jesus, would I rather be in pain than rejoice in who I am? Well, honesty of God. Entonces vamos a preguntarle, Jesús, prefiero regocijarme en el dolor que experimentar quién soy en realidad. Okay, so he's been talking a lot about the flip. Entonces Él nos ha estado señalando mucho hacia ese cambio en la mente. Okay, and the flip is instead of when something arises in consciousness, we dive deeper into the bubble. Y lo que este cambio mental significa es que en vez de hacer ese cambio en la mente, hundíamos más profundo hacia la burbuja. See, like for example, we get a prompt, you know, and so the prompt is to bring us out into the outside the bubble into recognition of light. Por ejemplo, cuando Él nos da una guía que es salir de la burbuja para el reconocimiento de nuestro ser. So prompts are divine expression, right? Pointing up, expression of divinity. Entonces la guía es la expresión divina que nos apunta hacia la divinidad. So we could consider prompts like saying yes to the rocket ship out of the bubble. Entonces diríamos que la guía es el cohete directo que nos saca de la burbuja del sueño. Okay, so this is how the ego treats a prompt. It gets a prompt and then it gets close to the prompt, really close, and then it's like hitting the atmosphere and it goes, whoop, I'm going to dive back into the bubble. Entonces lo que él hace el ego es que diríamos que esta nave está saliendo hacia la atmósfera, que es la guía, y cuando se acerca a la guía, entonces dice, no, voy de vuelta hacia abajo. So we're trying to escape the drag of the earth, okay? We'll pretend like we're in a rocket, we're trying to escape the drag of the earth, and boy, we're just getting close, and then there's that big freaking asteroid belt out there. Entonces es como esa nave que está saliendo hacia la atmósfera, hacia el espacio, saliendo de la Tierra, diríamos, y se acerca hacia ese cinturón de, no sé cómo se dice, espacial, y dice, no, voy de vuelta hacia abajo. It's like, no, we're not going to get past this asteroid belt. It's too scary, not enough oxygen, all that kind of stuff. The ego starts coming up with that. Entonces empieza todos estos pensamientos, no voy a pasar ese cinturón de asteroides, no voy a tener oxígeno, se juegan todas estas ideas. And it throws tricks. And then it goes, I tell you what, while we're up here, instead of going all the way through to heaven, let's just visit all the asteroids. Entonces empieza a tirar todos estos trucos. Bueno, en vez de ir más allá de ese cinturón de asteroides, vamos a regresar porque eso nos iría directamente al cielo. So it takes a lot of focus, a direct focus on the prompt and focus on Jesus, not to fall for all that kerfuffling up there. Entonces, por eso toma mucho enfoque de nuestras mentes para no engañarnos a través de esos trucos, para seguir la guía explícitamente con Jesús.
And one of the kerfuffles, the favorite little trick, Y uno de is los trucos pain, favoritos es el dolor. is physical pain in the body. Es experimentar dolor físico a través del cuerpo. So we have to be so true that when it shows up, Entonces tenemos que estar tan en nuestra verdad cuando se refleje y aparezca. I'm asking if it's fair to say when it shows up, because he says yes, because in probability it will, because it's one of the greatest ploys within consciousness to deny divine light. Entonces estoy preguntándole específicamente porque es uno de los juegos favoritos que juega la conciencia para así negar su luz. So then he's saying, look at your desire. So he's talking about the flip. The flip is to look at whatever's appearing, to see the desire of it and for it. Entonces el cambio que estamos hablando de la mente es de mirar directamente al deseo de lo que está apareciendo y ir debajo. He says you cannot be without pain until you see through your desire for it is valuable. Él dice aquí que no puedes estar sin dolor hasta que veas más allá del deseo como algo valioso. And then the flip is when we see that we think that heaven is in actually, the value is that we think we can get heaven in pain. Y lo valioso es que de hecho creemos que podemos obtener algo a través de experimentar el dolor. Pain is unnatural to you and does not appear without your desire to experience it. El dolor no es natural en ti y no aparece sin tu deseo de experimentarlo. So that's the key to this whole section, is to admit we really relish pain. Y esa es la clave de toda esta sección, de poder admitir sinceramente que deseamos el dolor. And you can ask him, Jesus, do I relish pain? Y puedes preguntarle directamente, Jesús, ¿tengo algún valor hacia el dolor? And we were talking about before how it's a play of the desire for weakness. Y estuvimos indagando anteriormente cómo es un juego hacia el encanto de jugar a ser impotentes. So we don't judge it if it appears or someone talk. It's not our function to judge, it's our function to look. Entonces no es nuestra función de juzgarlo, aun si aparece en un otro, sino es nuestra función de cuestionarlo. Our function is just to be willing to see what's true. That's it. Y nuestra única función es la voluntad que tenemos de ver lo único que es real. And that's our question for this whole 6 sessions on pain. Is pain true? So let's just ask Jesus, Jesus, is pain true? Y eso ha sido toda la indagación durante estas 6 partes, de cuestionar si el dolor es real. Now, no matter how many times I've asked him, he's never said it's true. Y por muchas veces que he indagado y le he preguntado, siempre me dice que no es real. But it is helpful to be reminded and keep being reminded, because it seems very real. Pero es bien útil que él nos siga recordando una y otra vez, porque sí creemos que es real. Pain is unnatural to you and does not appear without your desire to experience it. El dolor no es natural en ti y no aparece sin tu deseo de experimentarlo. Okay, so let's just ask him so we can all be clear. Jesus, Entonces vamos a preguntarle solo para poder todos estar claros. Jesús, is pain natural? ¿el dolor es natural para mí? Can pain appear without a desire? ¿El dolor puede aparecer en mí sin mi deseo? Pain is a memory that cannot be known in timelessness. El dolor es un recuerdo que no se puede conocer en la temporalidad. En la temporalidad. So let's go ahead and ask them, is pain Entonces, is pain memory? Entonces vamos a indagar y preguntarle, ¿el dolor es un recuerdo? That's really deep to see. Y eso es algo bien profundo al cual reconocer. The thing about the truth is, what's true is that we're all going to hear it from Jesus and it'll all be the same.
Lo único que es real es que todos vamos a escucharlo juntos de Jesús sobre lo único que es real. And that's really why for me, this book came through, the typing came through to look with him, to have the ability to look at anything in form, anything in writing, to see if it reflected an expression of truth. Y para mí, de escribir este libro, incluso escribir cada palabra fue la habilidad que él usó para yo poder mirar directamente con él cada deseo. To be able to go through this book line by line with him, or go through A Course in Miracles, or really any text, and say, is this true? And have him give the lowdown on it. De poder ir línea por línea a través de este texto, un curso de milagros o cualquier texto que él nos esté trayendo para cuestionar y ver lo único que es real. Until such a time that we ask him about anything that appears in consciousness, and we ask for his interpretation of it. Para que así cualquier cosa que esté apareciendo dentro de nuestra conciencia, poder preguntarla a él directamente y cuestionarlo. Pain is a desire to experience a past and is thus time bound, a desire to make the past real. Es el deseo de experimentar un pasado y está por consiguiente limitado por el tiempo. Okay, Es un deseo de hacer real el pasado. might as well ask him so we can all hear it inside. Jesus, is pain the desire for a past? Entonces vamos a indagar con él para mirarlo desde de lo interno. Jesús, el dolor, el experimentar el dolor es el deseo de mantener el pasado. I said, Jesus, you can't have pain without a past. He says, no. Let's Y le, ask. y le pregunté, Jesús, ¿puedo experimentar dolor sin un pasado? Y vamos a preguntar, indagarlo. He's saying right now, pain's past. So let's just really look at that with him. Might as well know. Y él dice, ahora mismo el dolor es el pasado, entonces vamos a mirarlo directamente con él. Yeah, pain is a concept of past that's being held on to, he says. Y él lo que nos dice es que el dolor es un concepto del pasado al cual nos estamos aferrando. Yeah, sometimes when he tells you these things, I've talked about it before, and other beings are starting to talk about it too. You just feel like the smoke rising when he tells you something. Y les he comentado anteriormente que cuando comenzamos a indagar con él, sentimos que hay un fuego dentro de nosotros y otros seres los han estado comentando también, que empieza a surgir ese humo. I mean, this is deep. Where do you go and have a conversation that pain is a past memory? Y esto es bien profundo porque ¿quién de nosotros tiene una conversación de que el dolor de hecho es una memoria del pasado? Yeah, he's really showing me how it's a desire to really like clench onto the past. Y él me está demostrando de que es un deseo profundo de aferrarnos al pasado. Thankfully, we're timeless. We don't have a past. Y agradecidamente somos eternos, no existe un pasado. It is a desire to experience a past and is thus time bound, a desire to make the past real. Es el deseo de experimentar un pasado y está, por consiguiente, limitado por el tiempo. Es un deseo de hacer real el pasado. Okay, so we're going to go ahead and ask him, Jesus, is pain the desire to make the past real? Entonces vamos a preguntarle juntos, Jesús, el dolor es el deseo de hacer el pasado real. This is such a good reminder. Y eso es un gran recuerdo. So now every time we have pain, we know we're trying to make the past real. Entonces ahora somos conscientes de que cada vez que experimentamos dolores, que estamos tratando de que el pasado sea real. Yeah, it's another one of those demands of God that he's wrong, basically. Es otra demanda en contra de Dios que se ha equivocado. Okay, Jesus, so is pain a demand of God? Is it a demand of God, to just demand God, he's wrong?
Y Jesús, estoy tratando de demandar, el dolor es tratando de yo demandarle a Dios de que se equivocó. You know, it's really humbling when you start looking at Jesus, but it's happy humbling. Y se vuelve muy humilde cuando comienzas a observar estas cosas con Jesús, pero te vuelves felizmente humilde. So the next sentence, pain is an attempt to block my voice, your voice for truth. Y la próxima oración, el dolor es un intento de obstaculizar mi voz, tu voz en favor de la verdad. He's he's reminding me about this time. I think I've told this story before where I had like just this horrendous headache. Y creo que le he comentado y compartido esta historia donde tenía un dolor de cabeza muy fuerte. And he's told me many times that that is an attempt to block his voice. Y él me ha comentado muchas veces, una y otra vez, que estoy tratando de, obstaculizar su voz. So let's just ask him, Jesus, Entonces vamos a preguntarle, Jesús, is pain an attempt to void and block your voice? And here's cuando experimento dolor estoy tratando de evitar tu voz. so except I was starting to really have a relationship with him. So, and he'll talk to you really direct like this when you have a relationship. And he said, "Don't." And I had this horrible headache, and he was just telling me, "Don't tell me you can't hear me." Y ahí es cuando empiezas a tener esta profunda relación con Jesús y a través de mi relación con Él me dijo directamente, no trates de pretender que no puedes escuchar mi voz porque tienes un dolor de cabeza. It was for me, it was such a breakthrough to just go, no, I am listening to that voice. I don't hear this headache. I mean, it was like, I have the video, the video is actually online. We can try to find it. Pero ahí fue donde pude romper ese hábito porque me di cuenta que en cualquier circunstancia podía escuchar su voz y de hecho me grabé cuando estaba indagando con Jesús, entonces voy a ver si puedo encontrar el video para compartírselos. But that's the point we have to get to with him, that to insist that we're going to listen to his voice and be with his voice and get help by his voice come hell or high water. Pero ahí es donde nos damos cuenta y realizamos que en cualquier momento podemos pedir la ayuda y que podemos escuchar su voz sin ninguna excepción. Because we have to, because we're so good at deluding ourselves. So we really got to hang on to his feet really tightly. Porque somos maestros del engaño, entonces tenemos que aferrarnos a él muy duro, muy fuerte. I mean, remember, the rocket ship is going to get really close to heaven, to the recognition of divinity, and then again, all the consciousness loves you. It's just going to spew out gas and smoke, and all this stuff to distract us. Porque el cohete cuando está saliendo cuando está saliendo de la atmósfera para ir directamente hacia el cielo y reconocer su divinidad, ahí es donde empieza a salir todos esos gases y todos en la conciencia para evitar ese reconocimiento. Which is another reason why we have to ask him, because what I realize, because the ego get involved even with pain. It'll generate the pain and then it'll distract us to look at the pain and try to fix the pain. Porque el ego aún trata de distraernos cuando surge el dolor físico, quiere que nos enfoquemos en el dolor para tratar de arreglarlo en vez de mirar el dolor directamente. So then when we're onto it, we have to ask him, is it most helpful to look at this? Entonces, cuando ya somos conscientes, ahí es donde indagamos con él. Eso es lo que es más útil de mirar. Because we can start to notice it's like this plethora, just a diversity of body symptoms, especially when you start looking. Porque comienzas a notar que cuando empiezas a mirar, especialmente cuando comienzas a mirar, una plétora de síntomas físicos empiezan a aparecer. And
I remember, you know, and I was having some kind of pains. I think it was in my feet at the time. And I just asked him, do I look at this? And he said, no, he's telling me now. Y So we me got to ask recuerdo, him what to look at. y me recuerdo que hubo un momento que estaba indagando con él y comencé a tener un dolor en el pie y le pregunté, Jesús, ¿tengo que mirar esto directamente? Y me dijo, no. You know, we ask him, he's in charge of the atonement. But I could see for a while in the play of consciousness before I was talking to Jesus, every little body symptom, you know, is like looking at it. That was the ego involved in that. He goes, yes. Y por eso es tan importante de cuando comenzamos a observar, de dirigirnos a Él, porque antes de yo comenzar a indagar con Jesús, cada vez que aparecía un dolor físico, quería arreglarlo en vez de mirar con Él. Okay, so just in case we haven't heard it yet, let's ask him, Jesus, is pain an attempt to block your voice? Entonces, si no lo hemos escuchado ya, vamos a indagar de nuevo. Jesús, el dolor es yo tratando de evitar tu voz. So that's why, again, we have each other. We're given these groups to join with one another. Y por eso nos tenemos los unos hacia los otros y podemos saltar a las uniones cada vez que esto aparezca. And see what a gift it is when a brother brings pain to, you know, and says, really, I want to look at this. Y es un gran regalo cuando tu hermano te puede traer de que desea mirarlo directamente. Like today's earlier session, if you have a chance to watch it, Melly gave a great gift because she was experiencing pain, but she's willing to look with Jesus. Y si pueden ver a nuestra sesión anteriormente donde nos unimos, Meli nos dio un gran regalo que estaba indagando del dolor que estaba experimentando con Jesús. And we asked Jesus, okay, what are the underlying conditions for it? Y empezamos a indagar y le preguntamos a Jesús cuáles eran las condiciones internas del dolor que estaba apareciendo. And the love, you know, the love that gets released by this deep looking. Y el amor que empieza a brotar cuando comenzamos a mirar profundamente. When I had this really horrific headache and then I looked at with Jesus. Cuando tenía este dolor de cabeza bien fuerte, pero miré con Jesús. The love that was released, that was being denied myself, that got released from that. No aspirin's ever given me that. El amor que brotó de simplemente mirarlo con él, que estaba ocultando, ninguna aspirina me lo va a resolver. You know, he's not saying, okay, don't ever take an aspirin, but when you start to see the differences, the difference between working with Jesus and trying to use magic. Pero él me enseña que cada vez que comienzo a indagar con Jesús, ese amor que empieza a brotar, ya noto la diferencia en vez de ir hacia la magia para arreglar el dolor. The voice that reminds you that who you are does not know what pain is. La voz que te recuerda que aquello que eres no sabe qué es el dolor. Today we will look at the insanity of how you actually relish the experience of pain. Hoy observaremos la locura de cuánto disfrutas realmente de la experiencia del dolor. Okay, we might as well have him give it to us. Y por lo menos vamos a permitir que Él nos diga esto directamente. Okay, Jesus, go ahead. Show us how we relish pain. We're willing to see it. Está bien, Jesús, enséñame cuánto valoro el dolor. Tengo la disposición de verlo. Jesus, do I relish pain? If it appears, you do. Ask him. If pain appears, that means I'm relishing it. Entonces, Jesús, tengo valor del dolor y bueno, si lo estás experimentando y está apareciendo, entonces sí lo aprecias. So he's saying, look carefully at it directly and see the little guilty pleasure in pain. Now, how about that one?
Y Little, entonces él dice, míralo directamente, pero observa el pequeño placer pecaminoso que hay en él. okay, Jesus, is there guilty pleasure? Show me the guilty pleasure in pain. Como ese placer pecaminoso que ahí se oculta ese pequeño, esa culpa en él. We have to see this because all the time we're going, oh no, you know, this pain's so bad, it's so bad, I wish it'd go away. The whole time we got the power, we're throwing the fuel on the power plant for it. Porque siempre decimos, tengo este dolor, quisiera que se desapareciera, pero de hecho nuestro deseo de experimentar lo que le está generando ese motor. Okay, and then he says, you create an experience in which you do not recall that you relish the experiences. Shit, I can't hear it. Entonces él dice, So Jesus, or wait, we, yeah. es after. Ok, ya. Y entonces creas una experiencia en la que no recuerdas que disfrutas de la misma y así mantienes la sensación de lo que no es natural para ti. Jesus, did I create an experience where I do not recall, like I've hidden from myself that I really do relish pain? Entonces Jesús, he creado esta experiencia y después lo oculto de que la he deseado para así negar la experiencia del dolor. Que Is la it disfruto. possible? Oh, go ahead. No, I got it. Is it possible for me to recall what I tried to forget? And you'll hear him say yes. Y es posible para mí de recordarme lo que he estado tratando de negar para mí. He just said, well, you're the one who gave yourself amnesia. Y él dice, bueno, eres tú el que te has dado toda esta amnesia. Sometimes he's really funny. Y a veces él es bien cómico. You can ask him, Jesus, can all interactions with you be this funny? And see what he says. Y puedes preguntarle, Jesús, toda mi conversación contigo puede ser así de chistosa. He promised the world will end it in happy laughter, so why are we going to wait? Y Él nos promete que el mundo va a terminar en risas, entonces, ¿para qué vamos a esperar? Okay, so we make an experience where we pretend like we don't remember that we relish it. And so that's to keep it in play. That's to keep us pretending like, oh, I'm not doing this pain. Entonces, Él aquí nos está diciendo que nos encanta crear una experiencia y después de olvidarnos que disfrutamos de la misma. So here's the play. Holy smokes. Then we make characters on the screen that supposedly have pain so we can project it out. Y entonces fabricamos todos estos personajes en la pantalla para olvidarnos, para proyectarles el dolor y después olvidarnos que nosotros mismos lo hemos fabricado. And then say things in our head like, boy, I'm so glad I'm not them because they have all that pain. Y entonces empezamos a decir, creamos todas estas voces, oh, qué bueno que son ellos en vez de yo para así no experimentar el dolor. This is how the play in consciousness makes pain real. Y así es como el juego de la conciencia fabrica el dolor como si fuese real. Like Jesus is, what an example going, this is just not real. Como el gran ejemplo de Jesús que dijo esto no existe, no es real. And you can ask him, Jesus, do you have to believe in a body to believe in pain? Y puedes preguntarle, Jesús, ¿tengo que creer en el cuerpo para así experimentar el dolor? When you admit this, you can also see how you can transcend the experience of it. Cuando admites esto, puedes ver también cómo puedes trascender esa experiencia. So let's just ask him so we can hear it in our heart. Jesus, am I powerful enough to transcend pain?
Entonces vamos a preguntarle para que así lo puedas escuchar desde tu corazón, Jesús. Tengo todo el poder de trascender el dolor. He says, you must see that this is usurping the power of God. Él dice, tienes que reconocer que esto es tú tratar de usurpar el poder de Dios. Okay. Jesus is this usurping pain. He's trying to usurp the power of God, and just hear what he says. Entonces Jesús, yo tratar de usurpar, de experimentar el dolor es yo intentar de usurpar el poder de Dios. The true power you have is granted by the Father, a power that does not invest in the experience of pain as it is all that is. El verdadero poder que posees, concedido por el Padre, un poder que no invierte en la experiencia del dolor, ya que es todo lo que existe. And this is why it's so helpful to continually do the light test throughout the day. Y por eso es tan útil continuamente hacer la prueba de la luz durante el día. This is why it's really helpful. Just keep asking, does the infinite light of being, does it experience pain? De indagar y decir, el ser infinito puede experimentar dolor. And it's really from that perspective. We look at the crucifixion from the ego's perspective, it doesn't seem possible, but look at it from the perspective of infinite light and see what you hear and hear what Jesus says about it. Y si lo percibimos desde la perspectiva del ego, no se va a ver igual que si la percibimos desde la perspectiva de la luz, porque para el ego parece imposible. Okay, so he goes into it right here. Entonces él va directamente aquí. On the cross, I did not experience pain because I did not desire to experience. En la cruz no experimenté dolor porque no deseaba esa experiencia. In admitting full unity with the Father, pain is impossible. Pues al admitir que la unidad completa con el Padre, el dolor es imposible. I said, Jesus, we have to see this, don't we? Y le pregunté, Jesús, tenemos todos que reconocer esto, ¿no? He says, yes, we have. There's no other way. Él dice, claro, porque no hay ninguna otra salida. In admitting full unity with the Father, pain is impossible. Pues al admitir la unidad completa con el Padre, el dolor es imposible. In seeing all as the same as the Father sees it, all as the same, love only, pain cannot coexist with perfect love. Al ver todo semejante tal y como el Padre lo ve, todo semejante, solo amor, el dolor no puede coexistir con el amor perfecto. So we really have to see, and he's talking a lot about how it's the play of weakness. It's a play for desire of powerlessness. So we might as well see that. Entonces tenemos que reconocer que es el juego de desear de ser impotentes y tenemos que ver y negar el aprecio en él. This honesty of God is so wonderful. Por eso la honestidad de Dios es tan maravilloso. We just ask Jesus, is it true? And if he tells us yes, we just admit it. Okay, you're right, Jesus. I want to usurp the power of God through pain. Entonces, si Él nos dice que sí, lo deseamos, lo admitimos, sí, tienes la razón, Jesús, porque siempre tienes la razón. Entonces, de ver directamente el deseo que yo tengo de tratar de usurpar el poder de Dios. I want to use pain to avoid hearing your voice. Yo quiero usar el dolor para evitar de escuchar tu voz. I believe in using pain to keep a body identity. Yo quiero usar el dolor para mantener esta identidad corporal. You know, then we just admit it, and then we have a place where he can take us to actually release the belief that pain is heaven. Entonces, al admitirlo, Él nos lleva a un lugar dentro de nuestra mente donde podemos observar que el dolor no existe en lo absoluto. So we can all ask him and hear it, Jesus, does pain exist only when we think it's heaven in pain? Y le preguntamos, Jesús, ¿solo el dolor existe cuando yo creo que puedo obtener el cielo en Él? And that's deep when it comes in and you hear the yes.
Y es bien profundo cuando llegas en ese lugar en tu mente donde dices sí. In seeing all as the same as the Father sees it, all as the same, love only, pain cannot coexist with perfect love. Al ver todo semejante tal y como el Padre lo ve, todo semejante, solo amor, el dolor no puede coexistir con el amor perfecto. So accepting unity with the absolute reality, pain cannot coexist with that. Entonces, al nosotros aceptar nuestra realidad absoluta con el Padre, el dolor no puede coexistir. Desire expresses as rage, which hides itself in a diversity of expressions within consciousness. El deseo se expresa como rabia que se oculta a sí misma en una diversidad de expresiones dentro de la conciencia. Make no mistake that this is all the same, a denial of infinite love, infinite perfection. No te confundas, pues todo esto es lo mismo, la negación del amor infinito, de la infinita perfección. Pain is a judgment against yourself that the Father does not share. El dolor es un juicio contra ti mismo que el Padre no comparte. So let's go ahead. We're asking him everything. He's giving us the lowdown here. Entonces vamos a preguntarle que ya que Él nos está revelando todo, Jesus, is pain a judgment against myself? Jesús, el dolor es un juicio que tengo en contra de mí misma. These are the tinker toys that in the scissors, you know, when he talks about in A Course in Miracles, he's trying to, like a kid, little kid running with a pair of scissors, he's trying to take them away. Y estos son los juguetitos que hemos hablado dentro de la conciencia, las tijeras que Él nos enseña y nos señala en un curso de milagros que queremos correr con ellas en nuestras manos. And that little kid is screaming bloody murder to try to keep that pair of scissors and keep running with it. Este pequeño niño está gritando muerte porque quiere aferrarse a esas tijeras. He's pretty direct here. He says, pain is at your command to keep or cease. Él es bien directo aquí porque dice, el dolor está bajo tu mandato para que se te mantenga o cese. Okay, so we'll just say, go ahead, we want the truth, Jesus. Y vamos a decirle, bien, Jesús, yo quiero saber la verdad, entonces dámelo directo. Is pain completely at my command to keep or cease? El dolor está bajo mi mandato para que lo mantenga o cese de experimentarlo. Do I have all the power over whether I experience pain or not? Yo tengo todo el poder si experimento el dolor o no. See that you provide all the power that makes pain seem real, an investment of what can never be natural to your holiness. Date cuenta de que tú proporcionas todo el poder que hace parecer el dolor real, una inversión en aquello que no puede ser natural para tu santidad. This is so powerful to see. You really see the way out when we admit this. Y puedes ver lo poderoso que esto es porque es el camino hacia afuera cuando podemos ser conscientes de esto. Because you'll see in the experience here, at least, through chosen experience. La experiencia aquí a través de esas experiencias elegidas, That all kinds of body aches and pains may reveal themselves. que todos estos síntomas corporales o dolores físicos pueden aparecer y experimentarse. You know, some kind of mechanistic problem with body is like the little ego trump card. Es como el mecanismo que usa el ego para evitar de mirar. Once we really see how, you know, pain can be released through miracles and doesn't have to be experienced, that's tremendous freedom in that. Pero cuando podemos realizar que a través de los milagros que recibimos, el dolor se puede liberar y hay tanta libertad que se experimenta cuando reconocemos esto. So it's not for us to go around saying, oh, you don't need aspirin or pain. You know, we have to follow the Holy Spirit in every expression around pain. Y esto no significa que vamos a ir a nuestro alrededor de decirle a todos que es malo tomar una aspirina. El Espíritu Santo está a cargo de todo eso.
But the power, it's acceptance of divinity to see that pain is not natural to us. Pero el poder radica en observar que el dolor no es natural para nosotros. And to see how that the consciousness is relishes holding itself constantly hostage by pains in the body. Pero observar cómo la conciencia constantemente se aprisiona a través del dolor Jesus, y el cuerpo. do I like to hold myself a prisoner through body pain? Jesús, me encanta aprisionarme a través de estos dolores físicos. If he says yes, we just celebrate, because then we can look directly with him, grab a mighty, we got a place to go. Y si Él dice sí, ahí es donde celebramos, agarramos la mano de nuestro compañero poderoso porque ahí tenemos un lugar al cual podemos ver. We don't have to figure it out. If it shows up, we just ask Jesus, is this something for me to look at? Is it helpful for healing the mind to look at this now? No tengo que ir en búsqueda de analizarlo, qué está sucediendo, sino simplemente indago con Jesús y le pregunto si esto es útil de que yo pueda, que es útil o es algo que tengo que liberar. And then we go, if he says yes, we go, okay, then can you show me specifically what I need to see with respect to this? Y ahí le pregunto específicamente qué me puede mostrar a través de esta experiencia que estoy experimentando. And then we just let him guide us, and he'll tell you, it'll be maybe a surprise what the source of that pain or what's under that, but he's the one that needs to show it. That's the fastest way. Y permitir que Él nos guíe para que así Él nos pueda demostrar cuál es la fuente de ese dolor, qué es lo que se está ocultando ahí abajo con Él. So tomorrow will be part 6. Entonces Okay. mañana va a ser la parte 6 del deseo de experimentar el dolor. And it is pre-recorded. It's got both, I think it's Dyra and myself on it talking together, Y entonces va a ser una sesión pregrabada, pero va a estar Daira y yo que estuvimos teniendo una sesión en inglés y en español. So it's got the Jesus multilingual broadcast system. Entonces tiene a Jesús en estéreo en ese lenguaje multidimensional. But given how much pain in suffering there is in this world over pain, it's well worth it to go deep as you can with pain with Jesus. Pero ya que este mundo es ese testigo del dolor y el sufrimiento, es algo bien profundo al cual indagar con Jesús. And really jump a join with your mighty companions if these body symptoms and Jesus gives you the direction, jump a join with them. Y salta a las uniones con tus compañeros poderosos si aparece o tienes algún síntoma corporal del dolor con tus compañeros poderosos y Jesús. And then so you can really start to see everything he says in that chapter is true. Para que así pueda Él revelarte que todo lo que Él nos enseña en este capítulo es real. By direct experience. A través de esa experiencia directa. And then we can have, again, the fireside chats about Jesus when body symptoms show up. Y así podemos tener estas conversaciones profundas con Jesús cuando aparecen estos síntomas físicos. And then you can ask him, okay, if this certain symptom shows up, you got that covered for me, Jesus? It was my toes. It was Y así cuando estos síntomas corporales aparecen, bueno, Jesús, tú estás a cargo de esto. En este caso, para mí, fue mi pequeño dedito. And they can trust him. He says, no, don't give any thought to that. You got to cover Jesus. And don't think about it again. Don't spend any time on it. Only spend time on what he points to. Y si Él te guía de no analizarlo o no perder el tiempo en el dolor, entonces solo confía en su guía y Él va a darte el medio directo al cual o lo que es necesario para ti de observar. So we have a Thursday night movie. Entonces vamos a tener una película este jueves.
And we have coming up Friday night, it's going to be live again, another live session. Y vamos a tener una sesión en vivo este viernes otra vez. Okay, now, and I was in meditation and he told me that we're going to also on Saturday have a live session on guidance. Y también estuve meditando profundamente con él y él guió este sábado de tener una sesión en vivo otra vez sobre la guía, ¿qué es la guía? So I'm definitely tuning in for that one because I want to hear Y what he yo, has to say. y yo definitivamente me voy a conectar con eso porque eso siempre es para mí. So I send love to all of you. Thank you so much for your reflections of that God and Jesus is in every one of us. Y entonces les mando todo mi amor a todos ustedes y gracias por ser el testigo de que Jesús está en todos nosotros y vive en todos nosotros. And it's so much joy to have you in the rocket ship with me going straight up. Y estoy tan feliz de que todos ustedes estén en esa nave espacial directamente hacia el cielo, todos juntos. Yeah, thank you. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.